Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos seguir desarrollando nuestras habilidades blandas y nuestras capacidades en inteligencia emocional de la mano de Daniel Goleman, porque es más importante que el cociente intelectual. Es decir, la inteligencia emocional, nos dice Daniel Goleman, es más importante que el cociente intelectual. Mm, En su capítulo 15, él nos presenta en la página 267 el costo del analfabetismo emocional y empieza diciendo que comenzó siendo una disputa sin importancia, pero había ido en paulatino aumento. Ian Moore, alumno de los cursos superiores de la Escuela Superior Thomas Jefferson de Brooklyn, y Tyrone Sinclair, perteneciente a los inferiores, habían tenido una pelea con Khalil Sumter, un compañero de 15 años. Un compañero de 15 años. Luego habían seguido importunándolo. Aquí. Luego habían seguido importunándolo y profiriendo amenazas contra él. Finalmente la situación estalló. Khalil, temeroso de que Ian y Tyrone le propinaran una paliza, una mañana llegó a la escuela una pistola calibre 38 y, a escasos 5 metros de un guardián escolar en la entrada misma de la escuela, disparó contra ambos a quemarropa, causándoles la muerte. El incidente, en sí mismo escalofriante, puede ser interpretado como un signo más de la desesperante necesidad de educar el manejo de las emociones, la capacidad de zanjar pacíficamente las diferencias y el simple hecho de llevarse bien. Los educadores, preocupados desde hace tiempo por los bajos rendimientos de los escolares en matemática y lectura, están comenzando a advertir la existencia de una deficiencia diferente y más alarmante, el analfabetismo emocional. Y en tanto se realizan loables esfuerzos para elevar los niveles académicos, esta nueva y conflictiva deficiencia no está contemplada en los programas escolares corrientes. Como lo expresa una maestra de Brooklyn, el énfasis puesto actualmente sobre algunos aspectos de la enseñanza sugiere que nos preocupa más saber si los alumnos pueden leer y escribir correctamente que saber si estarán vivos la semana entrante. Signos de esta deficiencia pueden ser observados en incidentes violentos como los balazos recibidos por Ian y Tyrone, cada vez más habituales en las escuelas norteamericanas. Son algo más que hechos aislados. El aumento de los trastornos de la adolescencia y de los problemas de la infancia en los Estados Unidos, caja de resonancia de tendencias mundiales, se comprueban en estadísticas como las siguientes. En el 90, tomando como comparación las 2 décadas anteriores, Estados Unidos fue testigo del índice más alto de arrestos juveniles por crímenes violentos que haya existido. Los arrestos de adolescentes por violación se duplicaron, el promedio de asesinatos cometidos por adolescentes se cuadriplicó y en gran medida debido al incremento del uso de armas de fuego. Durante las mismas 2 décadas, el índice de suicidios de adolescentes se triplicó, al igual que el número de chicos menores de 14 años que son víctimas de asesinato. Cada vez más cantidad de jovencitas y de edades cada vez más bajas quedan embarazadas. A partir de 1983, el índice de nacimiento entre jovencitas entre 10 y 14 años demostró haber crecido regularmente durante 5 años seguidos, y hay quienes llaman a este fenómeno bebés que tienen bebés, tanto como la preocupación de embarazos no deseados paralela a la presión para mantener relaciones sexuales. El índice de enfermedades venéreas entre adolescentes se ha triplicado a lo largo de los últimos 30 años, y si bien todos estos datos son desmoralizadores, al enfocar la mirada en la juventud afroamericana, particularmente en las grandes ciudades, se vuelven absolutamente desoladores. Todos los índices son en mucho más elevados, duplicándose, triplicándose o más aún.
Por ejemplo, el uso de la heroína y de la cocaína entre jóvenes blancos aumentó cerca del 300% con respecto a 2 décadas anteriores a la del 90. En el caso de los jóvenes afroamericanos, este índice dio el asombroso salto de multiplicar por 13 veces el de los 20 años anteriores. La causa más común de la incapacidad entre los adolescentes en la enfermedad mental. La causa más común de incapacidad entre los adolescentes es la incapacidad mental. Los síntomas de la depresión, en mayor o menor medida, afectan a 1/3 de la población adolescente. En el caso de las niñas, la incidencia de la depresión se duplica en la pubertad. La frecuencia de trastornos en la alimentación en niñas adolescentes ha experimentado un aumento vertiginoso. En definitiva, y a menos que las cosas cambien, el proyecto a largo plazo de que los jóvenes de hoy en día se casen y lleven adelante una fructífera y estable vida en común se vuelve más deprimente con cada generación. Como ya vimos en el capítulo 9, en tanto durante los años 70 y 80 el índice de divorcios redonda el 50%, a comienzos de los años 90 este índice tomado entre los recién casados predecía que 2 de cada 3 matrimonios de jóvenes terminaría en divorcio. Entonces aquí nos presenta pues la situación Daniel Goleman de cómo, por ejemplo, en mi caso hay que bregar a alfabetizarnos emocionalmente, porque la violencia en nosotros y los problemas emocionales son bastante notorios y nos llevan a grandes problemas sociales. Muchas gracias en esta parte. Seguimos pues entonces con estas reflexiones alrededor del capítulo 15, en la que después seguirá Daniel Goleman con un malestar emocional, luego algunas sugerencias para domar la agresión y así como algunas reflexiones sobre escuela para matones y prevención de la depresión y índices crecientes de depresión, un costo de la modernidad y el curso de la depresión en la juventud, así como formas de pensamiento que provocan depresión y acorralado en la depresión también, y trastornos en la alimentación, como nos presentó en esta introducción, para seguir con Solo para solitarios, los marginados y la deserción escolar, y el entrenamiento para la amistad, en el que dice que hay una esperanza para los niños rechazados, a pesar de su ineptitud. Steven Asher, psicólogo de la Universidad de Illinois, ha preparado una serie de sesiones de entrenamiento para la amistad para niños que no son populares, que ha demostrado tener cierto éxito, identificando a alumnos de 3º y 4º grado que eran los menos queridos en sus clases. Asher les dio 6 sesiones sobre cómo hacer que los juegos sean más divertidos mediante ser amistosos, divertidos y agradables. Para evitar que fueran estigmatizados, a los chicos se les dijo que actuaban como consultantes del entrenador, que estaba tratando de aprender qué clase de cosas podían hacer para que los juegos fueran más divertidos. Los niños fueron entrenados para actuar de maneras que Asher descubrió como típicas del comportamiento de los niños más populares. Por ejemplo, fueron alentados a pensar formas alternativas de sugerencias o compromisos si no estaban de acuerdo con las reglas, en lugar de pelear, a recordar que debían charlar con el niño con el que estaban jugando e interesarse en hacerle preguntas, a prestarle atención y a observar qué estaba haciendo, entre otras. Entrenamiento para la amistad. Y después seguir con alcohol y drogas, la adicción como automediación, basta de guerras, un camino final preventivo y común, y los ingredientes activos, para terminar diciendo que estas están entre las habilidades sociales y emocionales básicas para la vida. Incluyen al menos remedios parciales para la mayoría de las dificultades que planteé en este capítulo, sino para todas. La elección de los problemas específicos de los que
estas habilidades deberían protegernos es casi arbitraria. Propuestas similares en cuanto al papel que deben cumplir las aptitudes sociales y emocionales podrían hacerse, por ejemplo, para el embarazo adolescente no deseado y el suicidio adolescente. Con seguridad, las causas de todos estos problemas son complejas, interviniendo proporciones diferentes de destino biológico, dinámica familiar, políticas para combatir la pobreza y la cultura de la calle. Ninguna intervención aislada, incluso aquella que apunta a las emociones, puede reclamar para sí la consecución de toda la tarea, pero el grado de problemas que los déficits emocionales agregan al riesgo que corre el niño, y hemos visto que agrega mucho, indica que se debe poner atención a los remedios emocionales, sin excluir otras propuestas, sino a la par de ellas. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo debe ser la educación en las emociones? Eso nos dice, termina con esa pregunta Daniel Goleman en su capítulo 15 sobre el costo del analfabetismo emocional. Muchas gracias.